cómo crees que está el empresario promedio hoy? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo está el empresario colombiano promedio hoy por hoy? Pues, ¿cómo puede estar el empresario promedio cuando el 92% de las empresas son micro? ¿Sí? Recordemos un poco, ¿no? Condiciones es que tengan Digamos, hasta hablamos 5 o 10 trabajadores. de 1 a 10 trabajadores. Las pequeñas son el 5.9, que están entre 11 y 50. ¿Sí? Las medianas tienen una participación del 1.6 y son empresas de más de 50 trabajadores. En algunos análisis los marcan hasta 200, en otros los marcan hasta 100, dependiendo la entidad que hace el estudio. Pero básicamente las empresas grandes las tenemos de más de 200 trabajadores y esas son solamente el 0.5%. Entonces, ¿cómo está el empresario? Pues yo creo que el empresario está como está el país. O sea, se está descuadernando. Desafortunadamente. O sea, no debería ser así. Y obviamente con todas las prevenciones posibles. ¿Y cómo así que las prevenciones posibles? Pues es que te cambian las condiciones de juego cada rato. O sea, aquí, digamos, cuando empezó Petro, lo primero que tuvimos fue una reforma tributaria que apoyaran todos los partidos, que se unieron y eso. Pero si vemos el retorno de ese aporte que se hizo, pues no se vio. Ese es el problema real, que uno sí hace aportes, pero para ver un retorno, pero ahí no hubo retorno. Hoy, a esas empresas que hablamos, a esta distribución empresarial, le hablan de una reforma laboral. Entonces ya nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es el cuento? Sí, ¿cómo estuvo Tenemos un receso. ¿Cómo estuvo esa discusión allá? Pues, ¿cómo estuvo esa discusión? Yo creo que la reforma es mala para los empresarios, ¿sí? No estamos contra que los trabajadores realmente tengan sus dominicales, tengan las cosas justas, digamos, apenas justas. Pero lo que pasa es que, y eso es una discusión que se ha presentado con las centrales obreras y con todo, donde se habla del punto de que cómo los empresarios de antes sí podían pagar eso y los de ahora dicen que no pueden pagarlo. Acabamos de mirar un ejemplo donde usted pierde el mercado interno y donde su producto es reemplazado por el producto importado. Pero voy a decir una cosa un poquito más allá. Nosotros no podemos pensar que el camino es reemplazar la mano de obra nacional por mano de obra importada. Eso es una cosa que es clave en esto. Y ahora, ¿cómo nos va cuando, pues como país? Porque es que uno no puede hablar de que hay un sector que va a ser privilegiado, que es solamente el 25% de las personas que tienen un trabajo formal. Y a eso quitémosle los empleados oficiales, claro, los de las Fuerzas Armadas, la policía y todo eso. Entonces estamos legislando, que es lo que hay que entender, para una minoría. Cuando, como tú manifestabas, más o menos hay un 65 y un 70% de informalidad. Que obviamente, departamento, ¿no? Hay departamentos que tienen hasta el 80, 85, etc. Ah, claro. O sea, pues, obviamente esos datos son promedio, pero la crisis, pues, obviamente se vive más en los pueblos, en determinadas regiones, y, digamos, las capitales más grandes, pues, bueno, importante. Salen un poco de eso.
Pero entonces el que la reforma no vaya para todo el mundo la hace mala, ¿sí? En que la reforma no, pues nos han vendido la historia de que no es para generar empleo, sino para tener unas reivindicaciones. Y nosotros pensamos es todo lo contrario. O sea, una reforma laboral lo que debe hacer es una explosión para que haya mucho más trabajo. Y que haya mayor formalización y Y obviamente que haya está unida. que haya una transición de pequeña, de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas, etcétera, ¿no? Porque, Sí, de acuerdo. claro, si no, por supuesto, hay una carga tributaria muy grande en el empresario, pero pues el empresario, acá es una forma de hablar, ¿no? Porque realmente son empresas compuestas por múltiples trabajadores que están realizando pues diversas actividades económicas. Aquí quiero detenerme un momentico para al finalizar hablemos un poquito más al detalle de eso, ¿no? Y entonces son dos elementos que quiero que tengamos en cuenta. ¿Qué tan preparados están los empresarios en este momento, en este boom de lo que yo considero, esto ya es un juicio personal, pues la mal llamada inteligencia artificial está trayéndonos hoy por hoy, ¿no? O sea, ¿qué tan preparados estamos en esa transición tecnológica? Porque ya, fíjate que hace menos de 5 años, incluso, bueno, menos de 5 años todavía era una vanguardia hablar de transición energética, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya se está convirtiendo en vanguardia hablar de transición o transformación tecnológica con esta idea de, insisto, las inteligencias artificiales, que para mí me parece que es un concepto inapropiado. Pero más allá de lo que a mí me parezca, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tan preparados están? Creo que tu respuesta con todo lo que hemos venido conversando, pues puede seguir una misma línea, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves? ¿De pronto hay alguna esperanza? ¿De pronto puede pasar algo en algunos sectores? Y teniendo en cuenta que Acopi se relaciona con muchas empresas, ¿podrías darnos algunos ejemplos de empresas en las que en este momento esa transición se esté dando? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, digamos que lo primero que hay que mirar es el Producto Interno Bruto de Colombia. Principalmente con y mirarlo con el Producto Interno Bruto de Estados Unidos o China. Y entonces ahí nos damos cuenta de que pues no estamos en nada, lo primero. Pero no nos demos tan duro. No, pero claro, porque digamos pero ningún latinoamericano en este momento tiene tampoco ninguna IA, ¿no? Pero digamos, hablemos de Brasil. O sea, nosotros tenemos 1.7 billones de dólares de Producto Interno Bruto. Sí. Y Brasil tiene 2.17. De todas maneras, esa cantidad de billones que tiene y que ha logrado hacer a través de su producción. Digamos, mira, para seguir sobre la rama del calzado y más o menos completar el ejemplo, Brasil hace 40 años era igual que nosotros en el aspecto del calzado. Aquí nosotros nos dedicamos a una política que lo que trataba era de limpiar el río Bogotá y limpiar los ríos. Eso no está mal y esa parte ambiental está muy bien. En Brasil sucedía lo mismo. El valor diferencial nuestro, digamos, con esas grandes producciones es el cuero. Y si nosotros miramos en Brasil, ellos miraron sus favelas, miraron la mano de obra que no tenía que ser tan especializada y dijeron, aquí hay una punta de lanza para hacer una política industrial real en un sector. ¿Sí? Y lo primero que hicieron es, ¿qué necesitamos para que no haya contaminación? Pues un aspetar. Nosotros hasta ahora estamos hablando de eso, ¿sí? Pero digamos, aquí al lado de Tunjuelito, en el barrio San Benito, había 480 curtiembres, con sus olores feos, con su mala técnica ambiental,
Y eso que hicieron sus plantas de tratamiento internas, hicieron todos los esfuerzos, pero obviamente necesitaban una petar. Y era una decisión de gobierno, ellos incluso reunieron, esos 480 empresarios reunieron 1.000 millones de pesos en el año 90 para desarrollar una petal que valía 13.000 millones. Y no tuvieron la ayuda del Estado para poderla hacer. Entonces, ¿qué pasó hoy? Pues hoy lo que pasó fue que quedan 70 empresas allá en San Benito. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué pasó en Villapinzón? En Villapinzón habían 120 de curtiembres. Hoy quedan 18. Entonces, cuando usted mira, pues usted lo que dice es, oigan, pero si aquí lo que hemos hecho es perseguirlos, ¿por qué Brasil, que tomó esa decisión, hoy es el cuarto exportador a nivel mundial, así su cifra sea muy simpática con China? O sea, que si usted desarrolla una verdadera política industrial sobre un sector, pues lo logra. Entonces, cuando tú dices que no nos demos tan duro, pues sí, no es la idea, pero no podemos negar que el ingreso per cápita es de $7.000, comparado con $48.000 de Estados Unidos y comparado con los suizos de 86.000 o más miles de dólares. Y entonces eso cuenta para que el empresario pues sienta de que a él le cae toda la normatividad, tanto ambiental, de salud, la tributaria y todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estaremos preparados para eso? ¿Sí? Entonces, después de ver este panorama, tenemos que mirar el panorama del Estado. Y el panorama del Estado es cuánto invierte Colombia de su PIB en ciencia y tecnología. Porque es que esto no resulta de la nada, sino que usted simplemente tiene que hacer una cosa consecuente con todas estas nuevas tecnologías, y es invertir en esa ciencia y en esas tecnologías. Y entonces Colombia invierte el 0.8 de su Producto Interno Bruto. Entonces, ¿en qué estamos? Y pues podemos mirarlo contra Alemania, contra Estados Unidos, contra China, y no por darnos duro, sino simplemente que usted mira el atleta que es más hábil o que da un mejor desarrollo, ¿sí? Pero usted no le puede pedir productividad, competitividad, cuando usted no tiene un par al lado, ¿sí?, que le ayuda. Y yo te comento, o sea, aquí para luchar, digamos, contra los que iban a llegar, que no le conocíamos el rostro, pues adaptamos casas, tumbamos sitios, trajimos maquinaria, se realizó inversión en modos de producción, y hoy esas maquinarias funcionan al 30 o 40%. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Sí? Y claro, digamos, yo te traía un caso exitoso, pero el caso exitoso tiene un pedazo que ya lo vamos a ver. La marca se llama Trendy, es de Camila Orrego y es una marca colombiana de maquillaje que fundó ella en el 2016. Ahora comenzó a vender sus productos y eso importados por las redes sociales. Y empezó como a hacer escuelas de maquillaje, que hubiese personas, y utilizó lo que nosotros, digamos, en los zapatos
llamábamos las talegueras, que eran personas que se encargaban de distribuir el producto, ¿sí? Como esos negocios de pirámide, de cadena y todo, que lograban llevar el producto a muchos sitios, ¿sí? Sin tener algo digamos, de tiendas físicas y esto. Y llegó a tener 5.000 personas antes de la pandemia, trendy mayoristas, que eran mujeres emprendedoras, ¿sí?, que hacían esta función. Entonces, siguiendo con esto, ella vio que podía usted hacer conciertos, hacer experiencias, utilizar a influencers, a artistas, para que se metieran en el cuento. Una persona muy hábil. Se unió, digamos, con el sector de gente joven, le llegó ahí, a ese segmento de mercado. Y hay mucha gente que tiene digamos, como digamos, el amor a la marca y todo eso. Y si bien es cierto, ella realiza un porcentaje de sus productos acá de belleza y los ha desarrollado en el país, generando empleo, metiéndole tecnología, viendo a ver cómo hace para esta cosa, digamos, para el desarrollo de su negocio. Hoy el 85% de los productos que vende son importados de China. Entonces toda la historia es bonita, todo llega ahí, pero termina en que termina importando. ¿Sí? Claro, porque su capacidad productiva queda limitada y necesita asociarse y comprar con otros. Entonces ahí está el cuento, digamos, pero ella es exitosa. Claro. Mientras que, digamos, en el sector del calzado, para los que somos más viejitos, pues se acabó Garbi, se acabó Califa, Sprint Esteban anda en ley 1116, la incumplió, ahora anda en liquidación, ¿sí? Y así muchas de las empresas que componían esto y yendo un poquito hacia romper las cadenas, usted tiene producción, distribución y consumo. Resulta que la persona que está perdiéndose ahorita es el distribuidor. Y el distribuidor tiene un gravísimo problema, que es el que le compra a la industria nacional. Porque las grandes superficies le reciben en consignación, uno, o dos, no le compran a la industria nacional, sino traen el producto importado. Entonces... Bueno, Gerardo, pues muy interesante el panorama que nos estás planteando. Realmente las reflexiones que debemos sacar de acá son múltiples. A veces nos quedamos cortos de todo lo que podemos decir sobre un tema. Ya hemos hablado de la industria, de la necesidad de la industria, hemos hablado de que la política económica y de que el Estado debe tener un rol importante para que el empleo se genere, el mercado laboral, las necesidades que está teniendo, las dificultades que está presentando, los problemas de la informalidad, pues que no deben ser un secreto para nadie, esta estructura propia de tejido empresarial que tenemos en el país. Y pues estos retos que vienen en estas nuevas tendencias, ¿no? El hecho de pues, la tecnología, la inteligencia artificial, y tú das el ejemplo de pues, cómo simplemente se está invirtiendo un 0,8% del PIB en ciencia, investigación e innovación, ¿no? Entonces eso me lleva ya para las últimas preguntas para ir terminando, y es, pues una de ellas es, ¿tú cuál crees que debe ser el rol que tengan las universidades? Estamos acá en la Universidad Católica de Colombia. ¿Cuál es ese rol que deberían tener las universidades para intentar salir de este panorama que hemos discutido, ¿no? Creo que el panorama es bastante amplio, tenemos mucho que decir, pero ¿tú cómo ves el rol de las universidades? También
creo que si quieres puede ser crítico, ¿no? ¿Estamos conectados, no estamos conectados? Y también qué responsabilidad podría tener, ¿listo? Y ya con eso pasaríamos para la última pregunta, pero esa sí te la dejo ya para cuando terminemos esto. Pues bueno, es que buscar culpables puede ser, digamos, como lo más fácil. Y decir, no, es que las universidades no son acordes a lo que está pidiendo el mercado. Pero lo que hay que entender es cuál es el mercado que tenemos. Entonces, ¿cuál es el emprendedor? Porque pues hoy nos han metido en la cabeza que la vaina es emprendimiento y no empresa. Y eso es una cosa clave, porque es que cuando usted llega al emprendimiento es cuando la persona sale de alguna institución educativa con un proyecto a realizarlo. Y uno mira y los gobiernos, tanto distritales como nacionales y todo esto, buscan ayudar. Y ayudar es, oiga, yo no le cobro la Cámara de Comercio. Pero resulta que el que tiene la empresa, entonces usted sí le va con la renovación de la Cámara de Comercio. Usted dice, no, hagamos unas ferias de emprendimiento y usted las ve regadas alrededor de las ciudades y alrededor de todo el país. La pregunta es, si uno compra cualquier artículo en esa feria y tiene factura electrónica. Entonces tú también le quitas las cargas tributarias. ¿Sí? Pero al que está formalizado, le vienes con toda la fiscalización que se puede. Entonces usted muéstreme su factura electrónica, muéstreme sus facturas de compra. A ver, ¿sí? Y bueno, y le adorna con Saico y Asimpro y le adorna con un montón de cosas para mostrar unos panoramas diferentes. Pero entonces todo se vuelve una serie de costos. Entonces yo diría que usted en una universidad pues tiene que empezar a pensar realmente si el país puede ser de servicios o no puede ser de servicios. Digamos, nuestro presidente tiene una empresa de logística, ¿sí? Y hoy nos mostraba él sus incrementos de 2000%, y uno decía, bueno, pero ¿cómo en una crisis de esta puede haber una empresa que tenga un crecimiento de un 2000%? Pero entonces lo que pasa es que ellos traen la mayoría de los productos de Amazon, le nacionalizan a Temo, entonces pues, pero es una empresa, una que tiene esa virtud, ¿sí? Y ya vimos lo que pasó con Rappi, y vimos lo que pasó con Uber, y vemos todo lo que pasó. Y entonces vemos que es una reducción de costos y unas condiciones de trabajo diferentes y todo eso. Mientras que al otro empresario que está ahí con su almacencito, con su pequeña tienda, no, pues la planilla pila, y como así que no le aporta a salud, a pensión, a todo. Y lo que nosotros llevamos desde Acopi hace 6 años luchando, que es una renta diferencial. O sea, no puede un pequeño estar pagando la misma renta que paga, por poner un ejemplo, el Éxito. O sea, ¿qué correlación hay ahí? No hay ninguna. Entonces, pues esto está mal. Y entonces, si se trata de echar la culpa a la universidad, entonces usted dice, bueno, pero ¿y aquí la universidad qué?
¿sí? Y si le hablamos de la ciencia y la tecnología y todo esto, cuando el gobierno no da para eso, entonces, ¿cómo echamos la culpa ahí? Entonces aquí lo que hay que hacer es una acción mancomunada, ¿sí? De empresa, bueno, en el orden lógico de, digamos, academia, Estado y empresa, que tengan un horizonte definido, pero no que empecemos entre todos una guerra. Mira, si no fuera importante que tenemos $7,000, no estaría pasando lo que está pasando en las universidades. O sea, cada vez menos personas que se inscriben. Ya se está diciendo que esas personas que salen de las universidades no son las que necesitan las empresas. Ya estamos diciendo de que no necesitamos carreras de 5 o 4 años, no, necesitamos algo rápido, de año y medio, de 2 años máximo. Y entonces, ¿tiene la universidad la culpa? Ahí veo yo a la Universidad de los Andes que ya está armando carreras de tipo tecnológico. Tecnólogos, tecnólogos. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, si no le ponemos cuidado al contexto que hemos charlado durante todo este tiempo, ¿sí? Pues no vamos a lograr un resultado. Y por eso es simpático, y por eso ponemos a Trump ahí a decir, oiga, ¿por qué el loco este quiere recuperar la industria? A pesar de todo. Bueno, puede ser una movida interesante, ¿no? Puede ser una movida interesante si a Trump le sale bien. ¿Qué pasará en los próximos 15, 20 años, ¿no? También es importante tener en cuenta, o más bien es importante tener en cuenta que pues, las universidades no solamente forman para el mercado, ¿no? Sino que forman para la sociedad, forman para la política, forman para diferentes acciones, ¿no? Entonces, esto también hay que desmitificarlo porque uno podría pensar mucho que pues los programas están siempre en línea en lo que tenga una pertinencia productiva, ¿no? Y hoy hablamos pues de todas estas competencias laborales específicas, los programas de desarrollo humano, los programas técnicos, etcétera. Pero pues la universalidad va más allá de esas connotaciones de operatividad mercantil o de productividad, etcétera, que por supuesto tienen un papel en el mundo, pero también hay más papeles y hay más roles importantes, ¿no? Así que, bueno, ya para ir cerrando, pues nada, dos últimas preguntas. Desde Acopi, ¿cuáles creen que son esos mitos que debemos derrumbar sobre la empresa, sobre el empresario? Porque creo que hay muchos mitos sobre ser empresario y también sobre la empresa. Y por último, ya como última pregunta, que era lo que veníamos retomando, pues era cómo todo eso se relaciona con estas discusiones de las reformas que está planteando el gobierno y de cara a los nuevos gobiernos, porque fíjate que ya este periodo presidencial está a punto de terminar y en ese sentido, pues, ¿qué reformas deberíamos tener en cuenta para que, pues, de alguna manera el sector empresarial salga adelante en el país, ¿no? Por supuesto, esto no son preguntas de respuestas, no, en 5 años vamos a hacer tal cosa, sino que efectivamente eso son respuestas que pueden darse en el largo plazo, incluso nos pueden tomar décadas, ¿no? Y en ese sentido, pues con eso que querría cerrar este primer capítulo En Perspectiva, reflexionando sobre qué mitos tenemos sobre los empresarios, sobre las empresas, pero también qué necesita ese mercado laboral, y no solo laboral, sino también en general, pues el país hacia adelante. Entonces, ¿cómo lo ves? Pues lo primero que hay que desmitificar es que, pues, yo creo que ya es claro que hemos mostrado cuál es el empresario que nosotros tenemos. ¿Sí?
Y es el empresario que le toca hacer de todo, porque su capacidad económica y su capacidad de consumo no le permite crecer rápidamente, ¿sí? Aquí hubo una época, voy a ser franco en esto, una época en que la parte tributaria, la parte fiscal no estaba encima de los empresarios. Y entonces usted podía crecer. Y lo que crecía era su capital, y lo que crecía era su empresa. Y ahí hubo un desarrollo. Pero en esa medida en que todo eso va cambiando, ¿sí? Entonces hoy nosotros conversamos con muchos empresarios. Y lo que dicen es, bueno, con que logremos conservar lo que tenemos, está bien. ¿Pero qué tienen? Pues tienen una casa, una renta, unos carros, o sea, nada raro, ¿sí? Tanto así que en son de burlarme, yo decía, oiga, usted lo sacuden y usted tiene 5.000 millones. Y usted dice, uy, 5.000 millones, uy, no, eso es un potentado, eso es no sé qué. Yo le digo, conviértalo en dólares. Un millón. Y váyase a Estados Unidos a ver usted qué hace con eso. O qué hace con 1.000 millones. Te estoy poniendo 5.000, pero ¿qué hace con 1.000? Nada. Usted no hace absolutamente nada. O sea, eso no es plata. Ese es el primer mito que tenemos que desmontar. Y es que los empresarios de acá no son unos empresarios que sean ricos, porque es que el modelo no le da para ser rico. Porque si nos vamos ya a las teorías más reaccionarias, pues el que tiene un apartamento, pues es un oligarca, o el que tiene un carro es un oligarca, y así no vamos para ningún lado. ¿Sí me entiendes? Entonces el primer mito que hay que decir es que esto es gente que trabaja para subsistir. Y eso que no me voy a los ambulantes, que tienen muy poca diferencia con los negocios que hay ahora que uno ve en el centro, en Chapinero. La única diferencia es que tienen para pagar un arriendo y unos pesos más. Pero que estén en una economía que crece, no están. Entonces eso es un mito. Que el que tiene una fábrica, entonces que produce una cantidad determinada de productos, ya es un millonario. No, señor. Cuando usted va a verle las cuentas, el señor puede ver la fábrica, la mitad de la fábrica. Porque, digamos, su lucro cesante en maquinarias que no producen, pues es inmenso, dada la situación actual. No estamos hablando que si sucediera lo que no sucedió, porque si esas máquinas se hubieran puesto a trabajar, sería otra cosa. Pero es que esas máquinas nunca trabajaron al 100%, porque el país no permitía eso. Y porque el contrabando, las importaciones, pues no lo dejaron respirar. Entonces eso pues hay que mirarlo, ¿no? ¿Y cómo ves entonces ese futuro de las reformas y esta transición de gobierno? Bueno, esto es todavía más simpático. Cuando el gobierno habla hace 2 días, tal vez, de que iba a subir los valores de las retenciones, lo que usted mira es que usted quiere dejar pelado con vista al futuro los otros negocios. Es obvio que la persona que llegue aquí a ejercer la presidencia o esto, pues va a tener una situación económica peor que con la que él la recibió.
Y esto, digamos, lo entiende uno fácil cuando usted se va a algo más sencillo como ir al hogar y decir, oiga, es que yo debo 30 millones de pesos, pero entonces conseguí un banco que me presta 10 y conseguí otro que me presta 30. Entonces usted dice, no, ya no tengo ningún problema. ¿Cómo así? Ahora tienes un problema más grande, debe 10 más. Y así estamos nosotros. Entonces, si usted mira el país, ya lo que tenemos es una deuda gigantesca, ¿sí? Y eso dice uno, no, pero pues usted quiere crecer y quiere todo esto, pero aquí sí realmente hay una función de país para obtener un retorno de todos esos dineros, o lo que se quiere es subir los prediales como ya subieron para recolectar más dinero y no se hacen los ahorros y se miran los sueldos pues del sector público y entonces usted dice, uy, ¿cómo así? Y lo otro, el mismo generador de empleo mayor que debería ser el gobierno, ¿sí? Contrata por OPS. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Sí? ¿Y de qué futuro es el que estamos diciendo? Porque si usted es el papá, pues da ejemplo, pero eso lo tiene que hacer el empresario. Entonces el panorama, pues no por ser pesimista, yo creo que es mejor ser un realista bien informado y que le digan pesimista. Bueno, Gerardo, muchas gracias por estar aquí en Perspectiva. Tu perspectiva muy valiosa, todo lo que nos has dicho, creo que la pasarán muy bien y la han pasado muy bien quienes nos ven y quienes nos van a seguir viendo. Esperemos que disfruten estos capítulos de En Perspectiva y, insisto, muchísimas gracias, Gerardo, por habernos acompañado hoy. Un placer haber estado contigo. No, pues agradecer el espacio de En Perspectiva y antes que todo, los colombianos y los empresarios le ponemos mucho amor a lo que nosotros hacemos. Es mucha la gente que se ha ido del país, cerebros fugados que se han ido desafortunadamente aquí del país, que era interesante que estuvieran con nosotros viendo a ver cómo podemos sacar el país adelante. Cuando yo hablo de todas estas cosas y de estas reflexiones, no quiero poner un panorama negativo, ¿sí? Porque nosotros, a pesar de las peores situaciones que hemos tenido en determinados momentos, digamos, donde nosotros estuvimos, sufrimos el 9 de abril del 48. Yo estoy en un negocio que está desde 1943. Y en el 48 pues se solicitaron los préstamos y eso y se trabajó. Pero volvemos a decir, había un mercado interno que nos movía y nos sacó a flote nuevamente. Y hoy, cuando nosotros antes de la pandemia atendíamos 132 proveedores, en la pandemia quedamos con 35 y hoy ya llevamos 45, pues ahí vamos creciendo. Esto no es rápido, es lento. Y ese es otro mito que de pronto hay que romper, que usted coloca empresas y cuando las coloca ya a los 2 o 3 años tienen que ser, mejor dicho, fabulosas, ¿no? Y por eso nosotros desde las pequeñas y medianas y las micro, pues sí pensamos que debe haber un apoyo del gobierno hacia este sector. No es que no se ayude a los emprendedores, pero usted tiene que ayudar a los que tienen algo montado ya y que cuentan con contactos y que cuentan con clientela y que cuentan con otra serie de factores. O sea, eso se tiene que mirar.
Pues ese sería el mensaje, pero el mensaje es un mensaje de trabajo y de creer y de hacer las cosas pues con amor. Bueno, Gerardo. Muchísimas muchas gracias. Bueno, espero lo hayan disfrutado. Un saludo para todos y nos veremos en un próximo episodio.